vos tenés que pensar que el 2022 fue el año más bajo de los últimos 25 años de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una lógica de descenso. Llegamos a tener 2013, 2014, llegamos a tener 1.500 homicidios. Entonces hay una baja. Hay un piso que no podíamos perforar, que era el de los 900 homicidios. Vidal se va. El mejor año de Vidal fue el 2018, que tuvo 903. Después 2019 volvió a subir. Siempre el año electoral es más difícil. No sé por qué, pero cuando vos ves los ciclos históricos, cada vez que tenés un año donde se elige gobernador y presidente, los homicidios crecen. Indefectiblemente quien gobierna, digamos, es una conducta estacional, si se quiere, en la secuencia, cuando vos estudias la secuencia histórica. Y la verdad que nosotros bajamos, en 2020 subieron, 2021 bajaron a 858, 2022 730 y pico, y el año que viene, que se va a publicar ahora, estamos terminando de cerrar la estadística con la Procuración, porque nosotros contamos unos homicidios que hay todo un grupo de seguimiento de los homicidios, donde trabaja la policía con la Procuración, porque hay homicidios que se producen en las cárceles que nosotros no conocemos, y hay homicidios que a veces investiga una fuerza federal con un juzgado y que la Procuración se entera en febrero del otro año, ponele. Entonces siempre hay como un análisis donde nosotros contamos uno, que son los que nosotros tenemos conocimiento, y después hay otros que se terminan de complementar. Pero la verdad que podemos decir que más allá de lo que parezca, la violencia más lesiva se redujo en los últimos 25 años sistemáticamente con los diferentes gobiernos, ¿sí? Y que eso, digamos, tuvo su pico más complicado con la salida de la convertibilidad, 2005, 2006 a 2013, esa parte. Homicidio. Sí, homicidio. Siempre después de una situación de crisis económica, de violencia, de crisis económicas así violenta, de aumento de las desigualdades, vos tenés un impacto en las cuestiones de seguridad que se producen 2 o 3 años después. Porque primero se produce la situación del desempleo, se produce la situación de la fragmentación social, y termina después eso degradando 3 o 4 años, y eso se traduce en violencia. Entonces, ese delay hace que tuvimos una baja de los homicidios que fue consecuente, y además tuvimos una baja de los homicidios en ocasión de robo, sistemáticamente a lo largo de toda esta serie de años, ¿sí? En los diferentes gobiernos. Crecen los homicidios de personas que el 75% de los homicidios se producen entre personas que tienen una relación previa, ya sea un femicidio, ya sea un problema doméstico, personas que se conocen, un ajuste de cuentas entre delincuentes, una pelea entre bandas, lo que fuese. Hay un conocimiento previo y hay un problema que se resuelve con la violencia lesiva. El homicidio en ocasión de robo fue reduciéndose. Mirá, lo que más nos preocupa, primero, el delito siempre va mutando, viste que hay como costumbres y cuestiones que se va complicando. Hoy tenemos un problema, hay menos dinero en la calle, eso se nota, y si vos ves, empezaron a ocurrir robos adentro de las casas, o sea, entraderas o escruches, ese tipo de cuestiones. En muchos lugares alguien se entera con algún empleado desleal o con un familiar. ¿Te acordás que la muerte del monaguillo, por ejemplo, de Lanús, que aparecía como una cosa, y bueno, fue la misma familia que estaba en disputa una herencia, digamos? Hay situaciones de ese tipo que a veces alguien se entera que vendiste un terreno, que vendiste unas vacas, que vendiste un auto, que hay algo y hay dinero en las casas, porque está la desconfianza con el sistema financiero, y entonces se producen golpes donde se roban 20.000, 30.000 dólares. Esa dinámica del robo en la casa produce un daño psicológico importante, porque sentís que te violaron, sentís que es un golpe importante a tu intimidad y a tu seguridad, y estamos trabajando mucho en la inteligencia previa de eso para desarmar las bandas que lo producen. Son bandas también muy, muy precarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no hay demasiada logística, demasiada inteligencia. Eso es lo que se ve.
Y después otra situación que nos preocupa mucho, que tiene que ver con el juego clandestino, y ese juego clandestino ilegal, sobre todo con los jóvenes, está causando un desastre, porque vos tenés las plataformas legales, que son más seguras, pues vos tenés que validar la identidad, tenés que poner determinadas tarjetas de crédito, si sos menor de edad no podés jugar, tenés que usar la identidad de otra persona. Pero hay un montón de sitios ilegales que tienen IP en Malta, y que se hace difícil como bajarlos, y que a través de, antes eran los que levantaban quiniela, viste, iban por el barrio, bueno, ahora eso cómo se hace, a través de cuentas de Instagram, por redes, los pibes se contactan y pasan usuarios, transfieren plata por Mercado Pago, y hay unas redes físicas que te dan los usuarios para entrar a esos casinos y jugar, genera una terrible adicción y los pibes se endeudan muchísimo. Y muchas veces esas deudas, después, para conseguir la plata, para cubrir esas deudas, aparecen todas dinámicas delictivas, ya no virtuales, sino físicas, digamos, ¿no? Y eso se transforma en un problema. Bueno, ahí hay que explicarle a la sociedad lo que está pasando, pues es algo muy nuevo. Muchas veces aparecen youtubers, aparecen estos líderes de opinión que están en las redes sociales promocionando sitios que son estos, que son ilegales, que por ahí ni lo saben, digamos. Entonces estamos trabajando mucho con el Ministerio de Seguridad de Nación y con Lotería de la provincia, en todo el tiempo identificar eso, se hacen exhortos para que bajen las cuentas, lo que pasa te bajan una, después te abren otra, y hay una persecución de eso, ¿no? De ir a buscar a eso, a la gente que promueve ese juego, hay que poder explicar lo que está pasando en ese sentido, pero genera una adicción muy fuerte. Si vos ves a pibe de 20 años, 18, 16, 17 años, cuando están mirando el partido están pensando a qué van a qué apuesta hacen mientras está el partido en lugar de disfrutar de un partido de fútbol, ¿viste? Porque es una cosa terrible. Por ejemplo, cuando se produce el VAR, apuestan para ver si el gol vale o no vale, si va a haber un lateral, vas perdiendo 3-0, el equipo lo da vuelta, pones una plata y eso te da un valor muy grande. Entonces, hay toda una situación de la inmediatez que genera una adicción muy fuerte, sobre todo en los más jóvenes. Sí, la violencia, nosotros, así como te digo que tenemos, históricamente fueron descendiendo los homicidios, tenemos una sociedad que cada vez resuelve con más violencia sus conflictos, ¿entendés? Antes, vos fijate que hoy una pelea de tránsito por ahí termina con un muerto, porque la gente está armada, porque tiene miedo. Entonces el uso de arma de fuego es un problema, porque frente a una sociedad violenta, y es una sociedad violenta que tiene que ver con un momento cultural, que tiene que ver con una cultura política, con una política del odio, ¿no? Con unas cuestiones de generar un odio, que eso se promueve desde diferentes lugares y llega a la sociedad, y eso se traduce en más violencia en lo cotidiano. Tenés robos que son más violentos, se acabaron los códigos que había, que tenían los ladrones, de que había determinadas cosas que no se hacían. Bueno, eso no existe más. En esos lugares de violencia lesiva hay una socialización fuerte en el uso de la violencia que tiene que ver con construir una identidad de ser alguien, de ser el que manda en el barrio, de tener un prestigio, de tener el pecho caliente, de provocar determinadas situaciones. Entonces, eso hace más el crimen organizado, porque tampoco el robo individual es una cuestión individual, ¿viste? O sea, si afanás motos, las tenés que reducir en algún lugar. Si robas autos, las tenés que reducir en determinado lugar. Lo que está claro es que vos tenés organizaciones de narcotráfico que con el narcomenudeo obtienen una renta muy importante, que esa renta les sirve para armar un pequeño batallón de soldaditos, ¿sí? Y una vez que tienen ese poder, empiezan a organizar otro tipo de delitos. Por ejemplo, las usurpaciones de casas y el desarrollo de un mercado ilegal de alquileres. Que eso fue lo que vimos desde mitad del año pasado hasta ahora, que fuimos desarmando. Por ejemplo, acá en Matanza, toda la zona de allá de General Paz, pegada a General Paz, tanto de capital como de provincia, pasó en los dos lugares. En los barrios que originalmente fueron tomas, donde la gente no tiene los papeles, ellos entran a punta de pistola, usurpan las casas. A partir de que sacaron a las familias, te empiezan a alquilar las casas a valores determinados. Cuando la crisis de los alquileres, que impactó en la clase media, también impacta en los sectores más bajos. Entonces esos alquileres se multiplicaron por 5
con alguien que ya te lo alquiló con esas condiciones, ¿no? Digamos, no son dueños, entre comillas, difíciles, y bueno, les ofrecían a la gente irse a vivir por la misma plata a otros lugares más alejados, y entonces habían usurpado otras casas. Bueno, entonces hay una trama entre el narcotráfico, entre las organizaciones que hacen eso, los que roban autos, y después hay usar a los pibes menores de 16 en general, o menores de 18, con las motitos, algo de droga, plata, y le suministran armas, y eso hace que se arme ese batallón que viene a atacarnos, digamos. Pero todo eso tiene atrás una estructura criminal. Mirá, vos decís que tenemos diferencias, y claro que tenemos diferencias. Fuimos a un balotaje con dos modelos de país diferentes, con dos propuestas económicas diferentes, con dos modelos de sociedad diferentes, y creo que están como muy a la vista, ¿no? Y eso funciona así. Y también te diría, es un gobierno que no dialoga, es un gobierno que todavía no tiene designados directores nacionales, como que hay un Estado que no arranca, ¿no? En algún sentido. Es un Estado que nos recortó fondos por casi $1.000 millones, ¿no? Por 1 millón de millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. 500 millones de esos corresponden al 500 millones de dólares de eso corresponden al fondo de seguridad que había. Entonces hay como una dinámica muy dura en ese sentido de asfixiar a las provincias, desentendiéndose de los problemas del territorio, de los problemas de los ciudadanos, y pensando que la presidencia tiene que ver con ordenar la macroeconomía. Que está claro que fue un mandato de la gente, ¿no? Resolver la inflación, y eso no tenemos duda, pero ¿qué costo? Sin embargo, en seguridad, nosotros, para el gobernador, la seguridad es un tema prioritario, y la verdad que nosotros no podemos resolver esto solo, porque la droga a la provincia de Buenos Aires recorre 1.500 kilómetros para entrar. Yo no puedo no hablar con el Ministerio de Nación. Y hay un Ministerio de Nación que está dispuesto a trabajar con nosotros, que por ahí no pasa eso con otros ministros, digamos, ¿no? Por lo que hablo con mis colegas del gabinete. Entonces, tenemos un Ministerio de Seguridad que está dispuesto a trabajar con nosotros, el tema del narcotráfico es prioritario, y nosotros no solo trabajamos con el Ministerio, trabajamos con la Procunar, con los jueces federales, con los fiscales federales, trabajamos con Contegrán, que es el procurador en la provincia de Buenos Aires, trabajamos con los 135 intendentes. Nosotros tenemos una política provincial que está muy descentralizada, y que lo que nosotros buscamos es que haya 135 planes municipales de seguridad que se lleven adelante. Y que eso tiene que estar coordinado con la Nación y con la justicia. Y eso es así, más allá de la diferencia que tengamos. Yo no era ministro en ese momento, ¿no? Entonces es difícil. Yo lo que te puedo decir es que quien era ministro en la gestión anterior discutió mucho por tener la presencia de las fuerzas federales. Había como un trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación de acordar con los intendentes sin pasar por nosotros. Y también no se dio una articulación buena con la justicia federal. Entonces, la verdad que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos que coordinar fundamentalmente son mesas de integración de inteligencia criminal. Porque acá lo que ordena la violencia son las organizaciones criminales. Y justamente el crimen está organizado y el Estado no puede estar sin hablarse. Que me parece que eso fue lo que reclamaba Bernie cuando estuvo, y es lo que nosotros estamos haciendo. Después, para que haya más sintonía, nos gustaría que nos transfieran los fondos que no son arbitrarios ni contingentes, están aprobados por una ley del Congreso Nacional, y el presidente, amparándose en un decreto 70, nos cortó la transferencia de los fondos, que son parte de un fondo definido por ley. Sí, nosotros apenas asumimos, nosotros estamos yendo desde los 4 años anteriores, y ahora estamos yendo a hacer allanamiento de Santa Fe 3-4 veces por mes. A Santa Fe. A Santa Fe, claro. Vamos y hacemos allanamientos en Santa Fe 3-4 veces por mes. Como a veces nos toca ir a Formosa o nos toca ir a Misiones, porque vos encontrás droga acá y la droga viene de otro lado y tenés los datos del proveedor y vas. No, estas son investigaciones que hacemos nosotros, encontrás la droga, secuestrás los teléfonos, y esto es el cambio cualitativo que empezamos a hacer nosotros y que ahora lo estamos profundizando más que en la gestión anterior, que es, nosotros no podemos, no se resuelve nada metiendo preso a los dealers del búnker, porque vos metés preso 1.000 vendedores de droga y a la semana siguiente tenés un batallón de 100.000 pibes que quiere vender droga. Lamentablemente la situación es esa, ¿entendés? Porque es un negocio muy rentable, da muchísimo dinero,
y tenés que ordenar eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poder tratar de obstaculizar el trabajo de esa banda. Si nosotros, esto es como ir contra la industria de las golosinas, del azúcar, cerrando los kioscos. Y bueno, después abre otro kiosco y sigue vendiendo golosinas. Vos tenés que llegar al distribuidor, tenés que llegar al que fabrica. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que llevar, bueno, esta organización, ¿quién le provee la droga? ¿Dónde lava el dinero que consigue en el ámbito local? ¿Quién es el proveedor? Vamos al proveedor. ¿Cómo llega? ¿Cuál es la célula que llega? Para todo eso necesitas inteligencia. Todo eso a nosotros nos da un fuerte vínculo. Nosotros estuvimos en San Nicolás hace poquito, ¿viste? Con el gobernador, que se creó una base. Y vos fijate que fue interesante. Se creó la base de Utoy y se firmó un convenio donde San Nicolás volvió a IOMA. ¿Qué hizo? ¿Qué pidió San Nicolás para volver a IOMA? Bueno, que se contraten clínicas en Rosario. San Nicolás está a 60 kilómetros de Rosario. O sea, si vos tenés un problema, hay colectivo de línea que une Rosario con San Nicolás. Está más cerca San Nicolás de Rosario que de La Plata, muchísimo más cerca. O de Capital Federal o de las ciudades más grandes de la zona norte del conurbano. Entonces, hay una integración de circuitos económicos, culturales, familiares. Los pibes de esa familia van a estudiar a Rosario, a la Universidad de Rosario. Los de Pergamino igual, los de las ciudades más grandes de esa zona. Y lo mismo pasa con el delito. Entonces ahí hay un circuito económico que por más que tenga una línea divisora provincial, es absurdo pensar que ese circuito económico no fluye. Entonces nosotros tenemos bandas nuestras que cometen delitos y homicidios en Rosario, y tenemos bandas de Rosario que proveen droga, cometen delitos y cometen homicidios en la provincia de Buenos Aires. Con los primeros que fuimos a ver, con Puyaro, nos sentamos con Puyaro, empecé a hablar yo en enero con Puyaro, cuando también recibió las amenazas, pues nosotros veíamos que esto iba a pasar, y ahí encontramos toda una situación donde él nos manifiesta que no tenía patrullero, que tenía dificultades para comprar los patrulleros, y después, tiempo después, se producen los homicidios cobardes de esas 4 personas, y la verdad que la dinámica y la proximidad nos decía que eso podía pasar de nuestro lado también, y había una vorágine que crecía, y entonces obviamente que frente a una política que parece deshumanizar la realidad y como que hay un apogeo de la crueldad, donde parece que da lo mismo si la gente puede comer o no puede comer, o tiene trabajo o no tiene trabajo, me parece que hay que poner sobre la mesa esta discusión. Están matando a 4 personas que no tenían nada que ver, que no eran parte de nada. Eso en 20 minutos puede empezar a pasar en las zonas en las ciudades de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Nos juntamos con ella, nos juntamos con la ministra, porque tenemos una mesa de información de integración de inteligencia criminal entre Nación, Santa Fe y Buenos Aires, donde discutimos los procesos de las cosas. Y bueno, allí quedó claro que ellos no podían controlar porque ni Nación ni Santa Fe tenían patrulleros. Entonces, hay una mezcla de sensibilidad y de solidaridad, pero también hay una lógica de defensa propia importante de frenar eso antes de que crezca y llegue a la provincia. Entonces, la ministra de Seguridad de la Nación nos pidió los patrulleros, nosotros hicimos un comodato, dijimos ¿cuánto tiempo? No, en 90 días, que se vencen ahora el 10 de junio, por ahí, el 10, 13 de junio creo que se vencía el comodato, o el 15, no recuerdo, los patrulleros no lo devuelven y ellos se quedan laburando con los patrulleros que consiguieron. Pero cuando el Estado se retira y ni siquiera compra patrullero, lo que pasa es esto. Mirá, yo no puedo hablar de conflicto de Misiones porque no conozco a la policía de Misiones, no conozco la situación. Preferiría no emitir una opinión sobre eso porque no conozco como para poder dar una opinión. Yo te puedo contar lo que nos pasó a nosotros acá. Nosotros, recordás, en octubre del 2020 tuvimos una situación parecida a la de Misiones. No fue tan aguda porque no fue tan... La verdad que fue un grupo el que hizo ruido en el conurbano y en Mar del Plata. Particularmente vinieron acá a Matanza, a Varela, a Olivos, en La Plata y en Mar del Plata. Hubo 5 puntos que serían 3.000 personas, poner más los retirados y todo eso sobre una fuerza de 100.000 hombres que siguió patrullando las calles, que siguió trabajando. No es que estuvo comprometida la seguridad en esos días. En Misiones fue más complicado. Cuando nosotros llegamos, la policía, a la que Vidal le había prometido que iba a tener los sueldos de la metropolitana, era el empleado público que menos poder adquisitivo tenía, porque le habían bajado el sueldo más que a los docentes, más que a la administración pública. Tuvimos que recuperar todo ese salario.
Entonces, lo que se hizo fue construir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y equiparar los sueldos de la policía con la provincia. Hoy, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un montón de situaciones que están en diferentes condiciones. El sueldo de un oficial de policía hoy está un 15% arriba que el de un agente de la Federal. Las primeras jerarquías, yo diría 57.000 policías hoy están por sobre los sueldos de la Federal. Puede ser coyuntural, porque por ahí dentro de 2 meses les aumenta el sueldo a ellos, pero lo que te digo no es que estamos, en términos relativos, los salarios están equiparados. Nosotros tenemos una política salarial donde este año dimos mes a mes, acumulamos 59% de aumentos salariales, donde nosotros fuimos actualizando los diferentes valores y también fuimos construyendo una política. Vos sabés que la policía no se puede agremiar. Esta es una discusión, o sea, en todo el mundo, el Pacto de San José de Costa Rica incluso tiene excepciones a los derechos, algunos derechos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En la Argentina hubo un intento de sindicalización de policía de la provincia de Buenos Aires que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte dictó 2 fallos donde no estuvo de acuerdo con la creación de estos sindicatos. Con lo cual, ¿cómo se manejan estas condiciones? Con algo que tiene que ver con la conducción de la policía y con la responsabilidad de los jefes sobre sus subordinados y las diferentes áreas del ministerio para con la policía. Obviamente que tenemos una situación estructural en la provincia que no nos permite pagar los sueldos que quisiéramos. Nosotros nos gustaría que todos cobren más. Vidal en campaña les prometió, cuando Vidal fue candidata a gobernador de la provincia, les prometió a la policía de la provincia, que la apoyó en función de esa promesa, que les iba a equiparar los sueldos con la metropolitana. La verdad que la metropolitana, no existía la policía de ciudad en ese momento, que tenían OCDE, que tenían... Les prometió las mismas condiciones. No cumplió nada de todo eso y de hecho les bajó el sueldo. Ese es un fondo para seguridad que se usa para muchos aspectos de seguridad. Por ejemplo, podés hablar con los intendentes. Nosotros construimos una descentralización, como te decía, de la política de seguridad, y durante 2 años entregamos fondos de fortalecimiento para la política de seguridad a cada uno de los intendentes, ¿sí? Con el criterio de la coparticipación, con que se distribuye la coparticipación de todos los signos políticos. No fue algo arbitrario ni nada. La legislatura lo aprobaba y se entregaban fondos que fueron de millones de dólares, lo que te estoy diciendo. Y cada intendente tenía que presentar un plan, y así se construyeron los centros de monitoreo, se llenó de cámaras los municipios, hubo un trabajo, se compraron diferentes elementos logísticos que necesitaban los municipios para acompañar el proceso de la policía. A su vez, ese dinero que entró nos permite que haya 6.000 patrulleros nuevos, que cada policía tenga su chaleco antibala y no lo tenga que prestar, que tengan las armas en condiciones, que puedan practicar todos los meses disparando 20 tiros, que hayamos arreglado un montón de comisarías. O sea, hay un montón de cosas donde no es solo sueldo. Vos tenés que darle sueldo, condiciones de trabajo. Entonces, el sueldo es una parte, las otras condiciones es otra parte. Hasta ahora la provincia está haciendo todo el esfuerzo para acompañar los sueldos de toda la administración pública a medida que aumenta la inflación y acompañando lo que va pasando. Después tenés otra parte que es la caída del poder adquisitivo. Porque por un lado está lo que vos podés pagar. Sí. Nosotros fuimos acompañando el incremento de la inflación, ya te digo, 60% de lo que va del año. Pero después, la comida subió a unos valores siderables. El combustible, el transporte creció inconmensurablemente. Entonces, después hay unos rubros que te afectan la capacidad adquisitiva del salario, como nos pasa a todos, no solo a la policía. Más o menos, mirá, nosotros lo que hicimos fue organizar un sistema que era un desquicio, ¿sí? Nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue ordenar lo policial, ¿sí? Y reconstruir la cadena de mando. Vos tenías en cada municipio, las comisarías dependían de un jefe que estaba en otro municipio. Los comandos de patrulla dependían de un jefe de distrito. La policía de la mujer, la comisaría de la mujer dependía de una general que estaba en La Plata, y la local, cada vez que quería hacer algo, tenía que pedir permiso a La Plata. Era un desastre todo eso. No había un proceso de responsabilización de actores respecto de quién es el responsable de que el delito baje en 3 de febrero o quién es responsable de que en Mar del Plata bajen los homicidios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ordenar y decir, ponemos un jefe de policía en cada municipio, que sea jefe de policía. Y todos los elementos de prevención
las comisarías, los comandos de patrulla, la policía local, la comisaría de la mujer, todo depende de ese jefe departamental. ¿Eso qué nos permite? Que ese jefe departamental se junta con la Secretaría de Seguridad, con nosotros, y planifica una estrategia. ¿Entendés? Eso fue lo que nosotros cambiamos. Antes el intendente manejaba la local. Hoy los intendentes coordinan con todos los elementos policiales. Por eso dejaron de reclamar lo otro. Nosotros fuimos creando la AUTOI. La AUTOI empezó con 600 personas, pasó a 3.000 personas. Hoy en la FOE hay como 9.000 personas. Pero hay 5.000 FOE que están en base, que son la base FBA, que es la base barrial de aproximación, que están en cada municipio, y esos están coordinando con el jefe de policía municipal. ¿Entendés? Entonces, tienen una disciplina y un entrenamiento y una profesionalización extremadamente superior a lo que eran las policías locales, ¿sí? Trabajan en grupo, caminan, andan en moto de alta cilindrada, patrullan, y es parte de una estrategia donde vos seguís teniendo la local, que hace un tipo de tareas, tenés estas fuerzas que están en los barrios más picantes, tenés los comandos de patrulla, tenés las comisarías, y fundamentalmente lo que tenemos es toda esta tecnología, ¿sí? Toda esta tecnología que nos permite saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Porque la ciudad tiene un modelo, nosotros siempre nos comparan con el modelo de la ciudad. La ciudad tiene 2 policías por esquina, yo tengo un policía cada 80 manzanas. No puedo trabajar de la misma manera. ¿Entendés? Me vas a decir, no pasa nunca el patrullero, no veo nunca un policía caminando. Y es difícil, por las condiciones. Yo puedo duplicar la policía y voy a tener un policía cada 40 manzanas. Puedo triplicar la policía y voy a tener uno cada 20 manzanas. No lo vas a ver tampoco, ¿entendés? Y tendríamos 300.000 policías. Entonces, hay que trabajar de otra manera, con análisis criminológico, con mucha formación y profesionalización de los cuadros locales. Y esto nos permitió, organizando la policía con el nivel municipal. Por supuesto que ahora nos falta más gente, sí, hay que ver lo que se puede hacer. Cada municipio tiene la guardia comunal, viste que son esas patrullas municipales. El análisis que nosotros hacemos, la estrategia también contempla cómo colaboran ellos con el plan local de seguridad. Entonces esto nos permite tener muchos más elementos. Y la AUTOI es nuestra base de reserva, ¿entendés? O sea, la AUTOI hoy son 3.000 tipos que son los que tenemos para operar donde hace falta operar. Primero son los que están haciendo los allanamientos en los lugares más complicados, ¿sí? Después tenés barrios que están tomados por alguna organización de narcomenudeo más picante, y entonces tenés que pacificar esa zona con una lógica. Entonces llegan ellos, se instalan en el barrio, abren el barrio, se quedan instalados ahí, se corren de ahí una vez que se pacificó eso, que logramos hacer los allanamientos, que se sacaron las bandas, que la gente se calmó, y empieza a caminar la base FBA del municipio, esa zona, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenemos nosotros con eso? Una base de reserva con motos, que es lo que va saturando cuando hay un evento que nos rompe el equilibrio, la ecuación de equilibrio que tenemos en un municipio. Tenemos 1.000 tipos, 1.200, 1.500 tipos por turno, que pueden ir a cubrir diferentes órdenes de saturación y que refuerzan el plan con pedidos. Entonces tenemos una base de reserva que cuando esto se ve desbordado, tenemos esto. Tenemos que ir construyendo un equilibrio con eso. Nosotros hoy estamos armando las bases de GPM, también nosotros tenemos, fíjate que ha entrado mucha gente del interior que viene, nosotros les hacemos firmar un compromiso que tienen que quedarse en el conurbano unos años, ¿sí? Para formarse, y después vuelven. Entonces nosotros armamos ya, este año abrimos la base de San Nicolás, vamos a abrir una base en Bahía Blanca y estamos abriendo otra base en Olavarría de UTOI. Y la verdad que el trabajo de esa gente te permite tener una capacidad de reserva que te permite ir a cubrir las necesidades que tenés en diferentes regiones. Entonces, ¿qué logramos nosotros con eso? Tener una estrategia policial coordinada con cada intendente, ¿sí? que resuelve la estructura cotidiana. Si tuviéramos más policías ahí, estaríamos más sobrados, siempre te va a faltar, pero ahí tenemos una dinámica de cómo se trabaja y cómo va. Y después tenemos una estructura que viene a cubrir los desequilibrios que se producen y que vienen a un escalón de fuerza mucho más elevado que va a neutralizar una amenaza que un patrullero común no puede resolver, porque tienen otra forma de trabajar. Nosotros estamos estudiando el tema para poder comprenderlo, porque la verdad la decisión de una persona de suicidarse no es algo que lo podamos analizar como estamos analizando todo esto, digamos. Ni tiene que ver tiene que ver con situaciones muy complejas, que tienen que ver con la salud mental, con los vínculos.
con la inteligencia emocional, con un montón de situaciones. Nosotros tenemos un programa de casos críticos que funciona desde el año pasado, ahora lo estamos institucionalizando, lo hemos fortalecido muchísimo, donde los diferentes jefes de las diferentes dependencias pueden avisar cada vez que detectamos una situación que puede ser potencialmente un problema. Hay un equipo que se dedica a entrevistar a la gente y que los deriva, porque no somos nosotros lo que... O sea, es una unidad que detecta casos críticos y que los vincula con la asistencia profesional correspondiente. Estamos trabajando, armamos una mesa de trabajo importante con IOMA, estamos sumando expertos, psiquiatras, psicólogos sobre el tema. Los suicidios han crecido en toda la sociedad, sobre todo después de la pandemia. Han crecido la violencia, han crecido los suicidios. Siempre, estadísticamente, cuando vos ves la literatura que habla sobre el tema, en las fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas, como hay un acceso al arma, los suicidios se multiplican por 3 o por 4, porque tenés el acceso al arma que te permite pasar rápido a la acción, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho con eso, estamos trabajando con las carpetas psiquiátricas. Hay mucha presión también del sistema de los intendentes. Esto, viste que sacan la carpeta psiquiátrica, dicen algunos, para evitar trabajar, y nosotros le estamos diciendo, mirá que también tenemos estos niveles de suicidio. Entonces, a la hora de pensar la carpeta psiquiátrica hay que ver cómo se resuelven las cosas. La verdad que la decisión de matarse a una persona tiene que ver con cuestiones emocionales, con crisis que son muy subjetivas, digamos. Seguramente las condiciones de trabajo, la presión, el estrés de la policía será un factor más que se suma a una estructura que existe. Mirá, yo no creo que ellos, si una persona, hay que quitarse la vida es una decisión. Claro. Y vos, digo, tenés la carpeta psiquiátrica para sacarla y no te matás y hay recursos. Yo creo que es una situación compleja, que nosotros la estamos tomando muy en serio. Estamos estudiando el tema, estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Ya te digo, hay un fenómeno social también que creció este tema, no es que creció solo en la policía, creció en la sociedad en general y hay... Después hay tal vez una utilización de este dato y de esta realidad para otra cosa, digamos, ¿no? De algunas voces críticas. Nosotros lo que queremos es ser cuidadosos, profesionales, y pronto vamos a publicar la resolución con todo este programa que estamos armando, que estamos trabajando con las universidades también para entender qué es lo que está pasando. Vos hablás con los intendentes de estos temas. Te habrán dicho que somos muy exigentes con los exámenes psicológicos y que ellos juntan un montón de postulantes a la policía y de cada 10 postulantes que ellos traen, pasan 2. Bueno, eso tiene que ver con la evaluación psicológica que hacemos, porque la subjetividad de la gente no la vamos a resolver nosotros en la escuela de policía. Entonces, nosotros somos exigentes con la evaluación psicológica, nos encontramos que la gente que viene también está muy mal, y somos exigentes en esa evaluación, ingresan a la policía lo mejor que nos llega, y no es que está entrando todo el mundo. Sí, nosotros redactamos un proyecto de ley en la gestión anterior, que ahora se va a impulsar, que tiene que ver con una reforma en la ley de personal de la policía. La ley de personal quedó muy vieja, hay un montón de situaciones por resolver, en muchos casos administrativas, de un montón de situaciones, y tiene algunos puntos críticos que tienen que ver con agilizar la gestión de los recursos humanos, que tiene que ver con entender este sistema de seguridad nuevo. Me parece que es una ley que va a servirle a la policía, que tiene que ver con los retiros, que tiene que ver con un montón de situaciones extensas que tienen que ver con el desarrollo del personal. Hay una cuestión para nosotros crítica, que por ahí es la que objetan alguna parte del sistema político, que tiene que ver con la participación de los policías retirados en las secretarías de seguridad. A veces hay un jefe departamental, o sea, quien era jefe del municipio X,
se retira porque llegó a la edad de retiro, se va, y entonces nosotros ponemos otro jefe de policía. Y ese jefe, que durante años fue el jefe de todos esos, el intendente lo pone como secretario de seguridad. Y entonces la verdad que se altera la conducción natural de la policía y se confunden las cosas. Para nosotros lo más sano es que el personal retirado no ocupe lugares de conducción en la Secretaría de Seguridad, porque la Secretaría de Seguridad se tiene que ocupar de otras cosas, se tiene que ocupar de este análisis criminal, de todo. El jefe de policía tiene que ser el jefe de policía en actividad. Dos más. Estamos, a su vez, promoviendo otra ley ahora que es importante, que tiene que ver con la crear una Procuraduría de Crimen Organizado. ¿Qué quiere decir eso? Es poner un procurador provincial que maneje la provincia como si fuera una jurisdicción única y que persiga a las organizaciones criminales. Hoy, si una banda comete 5 hechos, puede ser que haya 5 fiscales diferentes que investiguen cada hecho como un hecho individual. Nosotros lo que tenemos que lograr es que cuando esos hechos, la inteligencia demuestran que fueron hechos por la misma banda, todos esos hechos los tome un fiscal que persiga a esa banda y que le dé una estrategia de persecución al autor y no de esclarecimiento del hecho individual. Esa fue una interpretación maliciosa de una imagen. No, bueno, hay una imagen y vos podés... Hay una imagen, esa imagen puede parecer una cosa, pero en realidad es otra. Ese es un lugar, nosotros sabíamos que habían convocado, uno de los puntos de la convocatoria de la protesta era Puente Saavedra, ¿sí? Y se suponía que desde Puente Saavedra iban a ir marchando hacia Olivos, ¿sí? Los datos es que ahí se juntaba determinada cantidad de gente. Ese día fueron 15 veces más personas. Y no se reunieron ahí, sino que empezaron a aparecer por diferentes calles, ¿entendés? Porque hay como 25 cuadras de Saavedra hasta ahí. No es que estaban todos juntos acá y fueron marchando y pusimos el camión adelante, ¿entendés? Había un grupo acá y desde las calles que cortan a Maipú, fueron sumándose gente, empezó a caminar y cortó y ellos reorganizaron su estrategia y nos sorprendieron, tanto a nosotros como a la federal. En el medio de eso había un camión que ganó y que quiso adelantarse para cortarlos adelante. En ese cortarse hubo gente adelante, quedó detenido, entonces de acuerdo a cómo edite la imagen y cómo se presentan las cosas. Mirá, es una decisión del gobierno nacional, nosotros tenemos nuestros protocolos, aplicamos nuestros protocolos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos, o sea, yo creo que Burrich crea un protocolo para resolver un problema que tiene. Ese protocolo que hizo ella, nosotros no opinamos sobre eso, pero fundamentalmente, claro, que tiene que ver con el caos que era la 9 de julio, que le molesta a todo el mundo. La verdad que nosotros en la provincia, donde tenemos un corte de ruta, con nuestro protocolo, que es ir a hablar, pedir a la gente que se corra, le damos un tiempo, hablamos con el fiscal nos pide que los alojemos, lo desalojamos. Lo mismo con los portones de la fábrica que intentan bloquear y ese tipo de cosas. Está claro cómo lo hacemos, genera una molestia, sí, la gente tiene derecho a protestar, sí, los corremos y se vuelve a restablecer el tránsito. Es así, va a crecer la conflictividad, porque vemos que está creciendo la conflictividad, van a crecer la protesta y nosotros seguiremos trabajando de esa forma.